Cada día comienza mucho antes de que abramos los ojos, porque el corazón despierta cargando lo que quedó sin resolver la noche anterior, pensamientos que no descansaron, emociones que no se apagaron y recuerdos que siguen hablando en silencio. Y es justo ahí, en ese primer latido consciente del día, donde nace la necesidad más profunda del alma. Antes de las decisiones, antes de las palabras, antes de las prisas y las responsabilidades, el corazón necesita ser ordenado, limpiado y alineado, porque no todo cansancio viene del cuerpo y no toda carga viene de lo externo. Muchas veces el peso real está en el interior. Hay mañanas en las que despertamos con gratitud y otras en las que despertamos con una lucha interna difícil de explicar, una sensación de suciedad emocional, de culpa silenciosa, de pensamientos mezclados que no reflejan la paz que anhelamos, y aún así el día avanza sin esperar a que estemos listos. Es en ese contexto donde la oración deja de ser un hábito y se convierte en un clamor, porque cuando el corazón reconoce su estado real, no pide cosas, pide transformación, no pide éxito, pide limpieza, no pide control, pide un nuevo comienzo. El pasaje que hoy sostiene todo este recorrido nace precisamente desde ese lugar, desde un corazón consciente de su necesidad. Cuando el salmista clama a Dios diciendo según Salmo capítulo 51, versículo 10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Una oración que no envejece porque sigue describiendo la necesidad humana más profunda. Esta no es una oración superficial, no es una frase decorativa para comenzar el día, es una súplica honesta que reconoce que el corazón no siempre amanece puro por sí mismo, que necesita la intervención de Dios para volver a alinearse con la verdad. David no escribió estas palabras desde la calma, las escribió desde la conciencia de su fragilidad, desde el reconocimiento de sus errores, desde la urgencia de no comenzar un nuevo día cargando un corazón contaminado por culpa, orgullo o confusión. Y es ahí donde esta oración se vuelve universal, porque todos, sin excepción, necesitamos comenzar el día con un corazón limpio, no solo de pecados evidentes, sino de actitudes torcidas, de intenciones mezcladas y de pensamientos que no nos acercan a Dios. Un corazón impuro no siempre se manifiesta en acciones visibles, muchas veces se manifiesta en la manera en que miramos a otros, en la forma en que reaccionamos, en los juicios internos que hacemos y en la distancia que sentimos de Dios al comenzar el día. Por eso el clamor por un corazón puro no es una señal de debilidad espiritual, es una señal de madurez, porque solo quien se conoce a sí mismo reconoce que necesita ser renovado cada mañana. Comenzar el día sin limpiar el corazón es como intentar caminar con un lente sucio. Todo se ve distorsionado. Las decisiones se toman desde la confusión y las emociones reaccionan sin filtro, y esa forma de vivir desgasta rápidamente. Dios no nos pide que despertemos perfectos, nos invita a despertar dependientes, conscientes de que sin su intervención el corazón tiende a desviarse, y esa dependencia no nos limita, nos protege. El Salmo capítulo 51 no es un texto de condena, es un texto de esperanza, porque revela que Dios no rechaza el clamor sincero, que no se aleja del corazón quebrantado, sino que se acerca para crear algo nuevo. Cuando David dice «crea en mí», reconoce que no puede limpiarse solo, que no basta con proponerse ser mejor, necesita una obra creadora de Dios, la misma fuerza que dio origen a la vida actuando ahora en lo profundo del corazón. Esta oración no pide corrección externa, pide creación interna, porque David entendía que cambiar conductas sin transformar el corazón solo produce cansancio, no santidad, y esa revelación sigue siendo actual. Comenzar el día con un clamor por un corazón puro es reconocer que lo que llevamos dentro determinará cómo viviremos fuera, porque el corazón es el centro desde donde fluyen las palabras, las decisiones y las reacciones. Tal vez hoy despertaste con pensamientos que no te gustan, con emociones que no reflejan la paz que deseas, con una sensación de distancia espiritual que no sabes explicar. Y este clamor se convierte en una invitación directa para ti. Dios no espera que escondas tu estado interior, espera que lo presentes,
porque solo lo que se presenta puede ser transformado, y solo lo que se reconoce puede ser sanado. El clamor por un corazón puro al iniciar el día no es una oración larga ni compleja, es una postura interna que dice: Señor, no quiero vivir este día con un corazón contaminado por lo de ayer, y esa intención abre espacio para la gracia. Hay mañanas en las que la culpa intenta definirnos, recordándonos errores pasados, decisiones mal tomadas o palabras dichas sin sabiduría, pero Dios no nos invita a cargar el pasado, nos invita a comenzar de nuevo. El corazón puro no es un corazón que nunca falla, es un corazón que vuelve a Dios cada vez que se desvía, y esa capacidad de volver es un regalo de la gracia. Comenzar el día con este clamor también es un acto de humildad, porque reconoce que no controlamos nuestro interior tan fácilmente como pensamos, y que necesitamos la ayuda constante de Dios para vivir con integridad. Un corazón limpio no significa ausencia de emociones difíciles, significa un corazón alineado con la verdad, dispuesto a ser guiado, corregido y renovado, y ese alineamiento trae paz. Este clamor también revela un deseo profundo, el deseo de no vivir desde la apariencia, sino desde la autenticidad, porque Dios no busca corazones perfectos, busca corazones sinceros. David no pidió reputación restaurada primero, pidió un corazón renovado, porque entendía que sin un corazón puro, cualquier éxito externo sería vacío, y esa sabiduría sigue siendo necesaria hoy. Comenzar el día con un corazón impuro nos hace reactivos, comenzar el día con un corazón renovado nos hace conscientes, y esa diferencia define la experiencia del día completo. Tal vez hoy necesitas más que motivación, necesitas limpieza interior, más que respuestas, necesitas renovación, más que fuerza, necesitas alineación, y este clamor se convierte en el punto de partida. Dios no desprecia el corazón que reconoce su necesidad, al contrario, se acerca para obrar, porque la humildad abre la puerta a la transformación profunda. Antes de seguir avanzando, quiero invitarte a expresar este deseo de forma sencilla pero poderosa. Escribe en los comentarios: crea en mí un corazón limpio, Señor, no como una frase repetida, sino como una declaración consciente con la que decides iniciar este día, porque declarar el clamor fortalece la intención. A lo largo de este recorrido iremos descubriendo cómo este clamor se transforma en oración, cómo la limpieza interior produce paz, cómo un corazón renovado cambia la manera de vivir y cómo comenzar el día con Dios redefine todo lo que viene después. Permanece aquí, no te apresures, deja que este clamor se asiente en lo profundo, porque cuando el corazón se alinea al inicio del día, todo lo demás comienza a ordenarse con el tiempo. Y mientras avanzamos, deja que esta verdad resuene suavemente dentro de ti. No necesitas comenzar el día con un corazón cargado, puedes comenzar con un corazón renovado por Dios, y esa posibilidad nos prepara para lo que viene a continuación. Cuando el día apenas comienza y el corazón todavía está sensible, las palabras que pronunciamos tienen un peso distinto, porque no son palabras lanzadas al aire, son semillas que caen en tierra fresca, y lo que se declara en ese momento suele marcar la dirección interior del resto del día. Hoy declaramos con humildad que necesitamos a Dios desde el primer instante, porque reconocemos que sin su intervención el corazón se llena fácilmente de pensamientos torcidos, de emociones desordenadas y de intenciones mezcladas, y esa conciencia es el inicio de la transformación. Declaramos que no comenzamos este día confiando en nuestra fuerza moral ni en nuestra disciplina personal, comenzamos confiando en la gracia de Dios que renueva, limpia y restaura lo que por nosotros mismos no podemos ordenar, y esa gracia es suficiente. Hoy afirmamos con fe que Dios puede crear en nosotros un corazón limpio, no reparar superficialmente lo que está dañado, sino crear algo nuevo, fresco y alineado con su verdad, porque su poder creador sigue activo. Declaramos que el pasado no tiene autoridad sobre este día, porque aunque ayer haya habido errores, fallas o caídas internas, hoy nos presentamos delante de Dios para comenzar de nuevo, y ese nuevo comienzo es real.
Hoy afirmamos que no somos definidos por nuestros pensamientos más oscuros ni por nuestras emociones más confusas. Somos definidos por la obra que Dios hace en nuestro interior cuando clamamos con sinceridad, y esa obra nos renueva. Declaramos que el corazón no se gobierna solo, necesita dirección divina, y hoy entregamos nuestras motivaciones, deseos e intenciones para que Dios las alinee con su voluntad, porque un corazón alineado produce paz. Señor, hoy nos acercamos sin máscaras, sin pretender estar bien cuando no lo estamos, porque sabemos que tú no rechazas el corazón sincero, y que la honestidad delante de ti abre espacio para la sanidad. Señor, reconocemos que muchas veces despertamos con cargas invisibles, culpas silenciosas y pensamientos repetitivos que no vienen de ti, y hoy te pedimos que limpies lo que se ha acumulado sin darnos cuenta. Hoy oramos no para sentirnos mejores momentáneamente, sino para ser transformados profundamente, porque entendemos que sin un corazón renovado, incluso las mejores intenciones pueden desviarse, y no queremos vivir así. Señor, declaramos que tu misericordia es nueva cada mañana, como lo afirma la Escritura en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, y hoy recibimos esa misericordia como un regalo que nos permite empezar bien. Hoy afirmamos que no caminaremos este día cargando culpa innecesaria, porque tú ya nos invitas a soltarla y a recibir limpieza interior, y esa libertad aligera el alma. Declaramos que el corazón limpio no es un ideal inalcanzable, es una obra que tú realizas cuando nos rendimos, y hoy nos rendimos sin reservas, confiando en tu fidelidad. Señor, ponemos delante de ti nuestras palabras antes de pronunciarlas, nuestras reacciones antes de que salgan, nuestras decisiones antes de tomarlas, para que todo fluya desde un corazón purificado. Hoy afirmamos que el corazón que tú limpias no queda vacío, queda lleno de tu paz, de tu sabiduría y de tu amor, y esa llenura nos sostiene a lo largo del día. Declaramos que no permitiremos que el ruido exterior gobierne nuestro interior, porque elegimos comenzar este día desde la quietud que nace de un corazón renovado por ti. Señor, reconocemos que hay pensamientos que se repiten cada mañana, preocupaciones que regresan, temores que intentan instalarse temprano, y hoy te pedimos que los filtres, que guardes nuestra mente y nuestro corazón. Hoy declaramos que la pureza del corazón no es rigidez, es claridad, no es perfección, es alineación, y esa alineación nos permite vivir con coherencia. Señor, afirmamos que tu Espíritu puede renovar nuestro interior incluso cuando no sabemos cómo orar, porque tú conoces nuestras necesidades antes de que las expresemos, y esa cercanía nos consuela. Hoy entregamos a ti nuestras emociones al comenzar el día, la alegría si está presente, la tristeza si pesa, la ansiedad si aparece, porque no queremos caminar con emociones sin dirección. Declaramos que el corazón que se entrega a Dios al inicio del día camina con mayor paz durante la jornada, porque lo que se ordena temprano evita desgaste después. Señor, hoy oramos por un espíritu recto, como lo pidió David, un espíritu firme, estable y sensible a tu voz, porque sin dirección espiritual el corazón se confunde fácilmente. Declaramos que tu Espíritu nos guiará a lo largo de este día, recordándonos la verdad cuando la mente se disperse y trayendo calma cuando el ritmo se acelere, y esa guía es un regalo. Hoy afirmamos que no comenzamos este día solos, comenzamos acompañados por tu presencia, por tu gracia y por tu obra interior, y esa compañía cambia todo. Señor, reconocemos que no siempre controlamos lo que sentimos al despertar, pero sí podemos decidir a quién entregamos nuestro corazón, y hoy lo entregamos a ti. Declaramos que el corazón que clama por limpieza no será ignorado, porque tú mismo prometes responder al corazón quebrantado y humillado, y esa promesa nos da esperanza. Hoy afirmamos que aunque el día traiga desafíos, comenzamos con una base sólida, un corazón renovado, una mente alineada y un espíritu dispuesto, y esa base sostiene. Señor, declaramos que nuestra identidad no se define por lo que sentimos al despertar, sino por lo que tú dices de nosotros,
y hoy elegimos creer tu verdad. Hoy oramos para que cada pensamiento, cada palabra y cada decisión que tomemos fluya desde un corazón que ha sido tocado por ti, porque sabemos que eso honra tu nombre. Declaramos que no permitiremos que la prisa nos robe este momento de alineación, porque entendemos que unos minutos contigo al inicio del día pueden transformar horas enteras después. Señor, afirmamos que tu limpieza interior no es frágil, es profunda y duradera, y aunque el día nos desafíe, tu obra permanece. Si esta oración está resonando en tu interior, si sientes que estas palabras expresan lo que tu corazón necesita al comenzar el día, te invito a expresar tu acuerdo con un like, no como un gesto automático, sino como una forma de decir me uno a este clamor, porque afirmar la fe fortalece el espíritu. Hoy declaramos que no caminaremos este día con un corazón dividido, sino con un corazón íntegro, sensible y alineado contigo, porque tú haces posible lo que nosotros no podemos. Señor, recibimos este nuevo día como una oportunidad de caminar más cerca de ti, con un corazón limpio y un espíritu renovado, y confiamos en que tú seguirás obrando a lo largo de cada momento. Y mientras esta oración se asienta en lo profundo, algo comienza a despertarse en el interior, porque quien clama por un corazón puro al iniciar el día comienza también a desear buscar el rostro de Dios con mayor profundidad. Y esa búsqueda nos llevará al siguiente paso que recorreremos juntos. Buscar el rostro de Dios no es el primer impulso del corazón humano, suele ser la consecuencia de algo más profundo, el reconocimiento de nuestra necesidad, porque solo quien acepta que no puede limpiarse solo comienza a desear una comunión más cercana y verdadera. Cuando clamamos por un corazón puro al iniciar el día, no solo pedimos limpieza, pedimos dirección, porque un corazón renovado anhela mirar correctamente, escuchar correctamente y caminar correctamente, y ese anhelo nos conduce a buscar el rostro de Dios. El Salmo capítulo 51, versículo 10, no termina en la limpieza, apunta a la renovación del espíritu, porque David entendía que sin comunión continua, incluso un corazón limpio puede desviarse, y por eso su clamor no fue momentáneo, fue relacional. Buscar el rostro de Dios implica más que hablarle, implica exponernos a su mirada, permitir que Él nos vea tal como somos al comenzar el día, con pensamientos incompletos, emociones mezcladas y una fragilidad que no siempre queremos admitir, y aún así sabernos recibidos. El rostro de Dios representa su atención, su cercanía y su favor, porque en la Escritura, cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre alguien, está declarando presencia activa y cuidado continuo, y esa promesa trae descanso. Buscar su rostro al iniciar el día no es una actividad adicional, es una postura interior que decide no avanzar sin antes alinearse, porque quien busca el rostro de Dios antes de actuar reduce el desgaste emocional que viene después. Muchas personas buscan respuestas, soluciones o señales, pero Dios nos invita primero a buscar su rostro, porque cuando la relación se fortalece, las respuestas encuentran su lugar natural, y ese orden protege el corazón. Buscar el rostro de Dios con un corazón renovado es reconocer que no queremos vivir desde la inercia espiritual, repitiendo hábitos sin conciencia, sino desde una relación viva que se cultiva cada mañana, y esa intención transforma la rutina. Hay días en los que la búsqueda del rostro de Dios se siente clara y otros en los que se siente silenciosa, pero en ambos casos Dios permanece presente, porque la comunión no se mide por sensaciones, se sostiene por fidelidad, y esa fidelidad produce fruto. Buscar su rostro no siempre implica palabras largas, a veces implica silencio reverente, una pausa consciente donde el corazón se aquieta y reconoce que está delante de Dios, y ese reconocimiento cambia la atmósfera interior. Dios no exige discursos elaborados al amanecer, recibe el susurro sincero, la mirada interna que se vuelve hacia Él con humildad, porque la sinceridad es el lenguaje que Él honra, y esa honra restaura. Buscar el rostro de Dios también implica permitir que su luz revele lo que aún necesita limpieza, no para condenarnos, sino para sanarnos, porque Dios no expone para avergonzar, expone para transformar,
y esa transformación es amor. Hay pensamientos que parecen normales hasta que los presentamos delante de Dios, y entonces comprendemos que necesitan ajuste, porque la presencia de Dios afina la conciencia y purifica la intención, y ese proceso nos protege. Buscar su rostro al iniciar el día es una forma de decir no quiero caminar con autoengaño, porque Dios no solo limpia el corazón, también alinea la visión, y cuando la visión se aclara, el caminar se vuelve más firme. David entendía que la comunión diaria era la clave para no repetir errores pasados. Por eso su clamor no fue solo limpiame, sino renueva, porque la renovación implica continuidad, no un evento aislado. Buscar el rostro de Dios nos lleva a escuchar con mayor atención, no solo su voz, sino también sus advertencias suaves, esas impresiones internas que nos guían lejos de actitudes que contaminan el corazón sin darnos cuenta, y esa guía es protección. La comunión matutina no elimina las tentaciones del día, pero fortalece la capacidad de discernirlas, porque un corazón que ha estado frente a Dios reconoce con mayor claridad lo que no viene de Él, y esa claridad evita tropiezos. Buscar su rostro también es reconocer que no queremos vivir desde la reacción, sino desde la dirección, porque la reacción nace del impulso y la dirección nace de la comunión, y esa diferencia cambia los resultados. Hay mañanas en las que el corazón quiere avanzar rápido, resolver, responder, actuar, pero Dios invita primero a detenernos, a mirarlo, a escucharlo, porque un día iniciado en su presencia se vive con mayor coherencia. Buscar el rostro de Dios no es huir de las responsabilidades, es prepararse para enfrentarlas con un corazón alineado, porque la presencia de Dios no nos saca de la realidad, nos capacita para vivirla mejor, y esa capacidad es gracia. La Escritura nos recuerda, según Salmo capítulo 27, versículo 8, que cuando Dios dice buscad mi rostro, el corazón responde tu rostro buscaré, y esa respuesta diaria forma una vida sensible a su voz. Buscar su rostro implica constancia, porque no siempre veremos cambios inmediatos, pero con el tiempo el corazón se vuelve más humilde, la mente más clara y el espíritu más sensible, y esos frutos permanecen. Hay decisiones que parecen pequeñas al inicio del día, pero que tienen impacto profundo, y buscar el rostro de Dios antes de tomarlas alinea el corazón con la sabiduría eterna, y esa sabiduría guarda. Buscar su rostro también implica reconocer cuando nos hemos alejado, cuando el ruido interno ha reemplazado la comunión, y volver sin miedo, porque Dios no rechaza al que regresa, lo recibe con gracia. El corazón renovado aprende a disfrutar la presencia de Dios no como obligación, sino como necesidad, porque descubre que sin esa comunión, incluso los logros pierden sentido, y con ella, incluso lo simple se vuelve significativo. Buscar el rostro de Dios no es un acto místico reservado para unos pocos, es una invitación diaria para todo aquel que desea vivir con integridad, porque Dios se deja encontrar por quienes lo buscan con sinceridad, y esa promesa sigue vigente. La comunión diaria también nos enseña a esperar, a no exigir respuestas inmediatas, a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no habla, porque el silencio de Dios no es ausencia, es formación, y esa formación fortalece. Buscar su rostro nos ayuda a distinguir entre culpa y convicción, entre acusación y corrección, porque la presencia de Dios corrige sin aplastar y guía sin condenar, y esa diferencia sana profundamente. El corazón que busca el rostro de Dios aprende a descansar incluso antes de que el día termine, porque sabe que no camina solo, que no decide solo y que no carga solo, y esa conciencia libera. Buscar el rostro de Dios también es aprender a mirar a otros con mayor misericordia, porque quien se expone a la gracia de Dios comienza a reflejarla, y ese reflejo transforma relaciones. Hay corazones que se limpian pero no se exponen, y con el tiempo se endurecen, pero el corazón que se limpia y busca la presencia se mantiene sensible, y esa sensibilidad es señal de vida espiritual. La comunión no nos hace perfectos, nos hace dependientes, y esa dependencia es el lugar donde Dios obra con mayor libertad, porque no competimos con Él, confiamos en Él,
y esa confianza honra. Buscar el rostro de Dios al iniciar el día prepara el corazón para obedecer durante el día, porque la obediencia no nace del esfuerzo, nace del amor, y el amor se cultiva en la presencia. Tal vez hoy sientes el deseo de ir más allá de una oración puntual, de cultivar una relación más profunda con Dios, y ese deseo no nace de ti solo, es una invitación del Espíritu, y esa invitación merece respuesta. No necesitas saber cómo hacerlo todo bien, solo necesitas volver el corazón hacia Dios una y otra vez, porque Él se encarga de la transformación cuando hay disposición, y esa promesa es fiel. Buscar su rostro no elimina los desafíos del día, pero redefine cómo los atravesamos, porque ya no lo hacemos desde la confusión, sino desde la comunión, y esa diferencia es vital. Y mientras esta búsqueda se profundiza, algo comienza a fortalecerse en lo interior, porque un corazón que busca el rostro de Dios cada mañana recibe una fortaleza que no depende de circunstancias, una fortaleza que sostiene la vida diaria, y ese será el próximo paso que recorreremos juntos. La fortaleza verdadera no comienza en los músculos ni en la voluntad, comienza en el corazón, porque un corazón limpio y alineado con Dios sostiene áreas de la vida que ninguna disciplina humana logra mantener cuando la presión aumenta. Hay días en los que el cuerpo se siente cansado desde temprano, la mente parece saturada y el ánimo no acompaña, y aún así la vida avanza, exigiendo decisiones, palabras y acciones, pero cuando el corazón ha sido purificado al inicio del día, algo profundo sostiene incluso en medio del desgaste. El clamor de David en Salmo capítulo 51, versículo 10, no era solo espiritual en apariencia, era profundamente práctico, porque entendía que un corazón contaminado debilita la vida entera, mientras que un corazón renovado fortalece incluso cuando las circunstancias son adversas. La fortaleza física muchas veces se ve afectada por lo que ocurre en el interior, porque la culpa no resuelta, la ansiedad acumulada y el conflicto interno drenan energía más rápido que cualquier esfuerzo externo, y por eso Dios comienza limpiando el corazón. Un corazón puro no elimina el cansancio, pero evita el agotamiento innecesario, porque cuando el interior está en paz, el cuerpo responde con mayor equilibrio, y ese equilibrio es una forma de cuidado divino. Dios no espera que iniciemos el día con fuerzas ilimitadas, espera que iniciemos el día con un corazón rendido, porque desde esa rendición Él puede sostenernos incluso cuando las fuerzas humanas son limitadas, y esa provisión es fiel. La Escritura declara, según Isaías capítulo 40, versículo 31, que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, y esa renovación comienza cuando el corazón se alinea temprano con la verdad de Dios. La fortaleza emocional también se ve directamente afectada por la condición del corazón, porque emociones no filtradas pueden desbordarse, reacciones pueden intensificarse y relaciones pueden tensionarse cuando el interior no ha sido ordenado. Un corazón limpio no es un corazón frío, es un corazón claro, capaz de sentir sin ser dominado, de responder sin herir y de amar sin distorsión. Y esa claridad emocional es una forma profunda de fortaleza. Cuando iniciamos el día sin limpiar el corazón, solemos reaccionar desde heridas pasadas, inseguridades no resueltas o expectativas irreales. Pero cuando comenzamos con un corazón purificado, las emociones encuentran un cauce más sano. Dios no nos pide que reprimamos lo que sentimos, nos pide que lo llevemos a Él, porque en su presencia las emociones se ordenan, se sanan y se fortalecen, y ese proceso es gradual pero real. La fortaleza mental es otra área profundamente conectada con la pureza del corazón, porque los pensamientos nacen de lo que habita dentro, y un corazón contaminado genera pensamientos confusos, repetitivos o destructivos. Cuando el corazón es renovado, la mente comienza a alinearse, no porque desaparezcan todos los pensamientos negativos, sino porque ya no gobiernan, y esa gobernabilidad interior trae estabilidad. La Escritura afirma, según Filipenses capítulo 4, versículo 7, que la paz de Dios guarda el corazón y la mente, y ese resguardo se activa cuando confiamos y entregamos el interior al comenzar el día.
Un corazón purificado fortalece la mente porque reduce la lucha interna, la culpa innecesaria y el autoataque constante, permitiendo que la mente piense con mayor claridad y sabiduría. La fortaleza espiritual es el fundamento de todas las demás, porque cuando el espíritu está debilitado, todo lo demás se vuelve frágil, pero cuando el espíritu está alineado con Dios, incluso la debilidad humana encuentra sostén. David no pidió éxito, pidió un espíritu recto, porque entendía que sin dirección espiritual, incluso los logros pueden desviarse, y esa sabiduría revela la importancia de comenzar el día espiritualmente alineados. Un espíritu recto no es un espíritu rígido, es un espíritu firme, sensible y dispuesto a ser guiado, y esa firmeza permite atravesar el día con mayor coherencia interior. La fortaleza espiritual no se manifiesta como ausencia de tentación, se manifiesta como capacidad de discernir, resistir y volver a Dios rápidamente cuando algo intenta contaminar el corazón, y esa capacidad se cultiva desde temprano. Comenzar el día con un corazón limpio también fortalece la voluntad, porque la voluntad alineada con Dios no lucha sola, se apoya en la gracia, y esa gracia sostiene incluso cuando la motivación fluctúa. Hay decisiones pequeñas que tomamos durante el día que parecen insignificantes, pero que sumadas definen el rumbo, y un corazón purificado ayuda a elegir con mayor sabiduría sin agotamiento interno. La fortaleza que nace de un corazón renovado no es agresiva ni defensiva, es serena, constante y humilde, porque sabe que no depende de sí misma, sino de Dios, y esa dependencia libera. Dios no fortalece para que presumamos fuerza, fortalece para que permanezcamos fieles, porque la fidelidad sostenida vale más que el impulso momentáneo, y esa fidelidad se cultiva en lo secreto. Un corazón limpio al iniciar el día también fortalece la paciencia, porque reduce la urgencia de controlar, de responder de inmediato o de defenderse innecesariamente, y esa paciencia protege relaciones y decisiones. La fortaleza también se manifiesta en la capacidad de descansar, porque solo quien confía puede detenerse sin culpa, y un corazón purificado confía más fácilmente en que Dios sigue obrando aún cuando descansamos. El descanso no es falta de fe, es una expresión de ella, porque declara que no todo depende de nuestro esfuerzo, sino de la fidelidad de Dios, y esa declaración fortalece el alma. Hay días en los que la fortaleza se siente como entusiasmo y otros en los que se siente como simple perseverancia, pero ambos son valiosos, porque permanecer también es una forma de victoria. Dios no mide la fortaleza por la rapidez con la que avanzamos, la mide por la profundidad con la que confiamos, y esa profundidad se construye cuando comenzamos cada día con un corazón alineado. La fortaleza para la vida no se recibe toda de una vez, se renueva día a día, porque cada mañana es una nueva oportunidad para clamar «Crea en mí un corazón limpio», y esa renovación es constante. Un corazón purificado al iniciar el día también fortalece la esperanza, porque reduce el peso del pasado y abre espacio para creer que Dios puede obrar algo nuevo hoy, y esa expectativa sana. La fortaleza que Dios da no siempre cambia las circunstancias externas de inmediato, pero siempre cambia la manera en que las enfrentamos, y esa diferencia define el impacto del día completo. Tal vez hoy no te sientes fuerte, pero si has comenzado el día con un corazón entregado a Dios, hay una fortaleza operando aunque no la percibas claramente todavía, y esa fortaleza es real. Dios no se cansa de renovar, no se agota de fortalecer y no se impacienta con nuestra fragilidad, porque su obra no depende de nuestra constancia perfecta, depende de su fidelidad constante. Comenzar el día con un corazón limpio es una decisión que protege todo lo demás, porque cuando el interior está alineado, el exterior encuentra orden con mayor facilidad, y ese orden trae paz. Y mientras esta fortaleza se va afirmando en lo profundo, algo más comienza a revelarse, porque quien vive fortalecido por un corazón purificado descubre que hay un refugio seguro donde el alma puede descansar a lo largo del día, y ese refugio será el próximo paso que recorreremos juntos. Hay un tipo de refugio que no depende de paredes ni de silencios externos,
un lugar donde el alma puede descansar aún cuando el día se vuelve exigente. Y ese refugio no se construye al final de la jornada, se prepara desde el inicio, cuando el corazón se presenta limpio delante de Dios. Muchos buscan refugio cuando el cansancio ya los ha alcanzado, cuando las emociones están saturadas y las decisiones ya fueron tomadas. Pero Dios nos invita a algo más profundo, a comenzar el día desde un refugio interior que proteja lo que vendrá después. Un corazón purificado al amanecer se convierte en un espacio seguro donde las tensiones del día no penetran con la misma fuerza, porque cuando el interior está alineado, lo externo pierde poder para desestabilizar, y esa estabilidad es un regalo. El clamor de David no fue solo una súplica de limpieza, fue una búsqueda de refugio, porque entendía que un corazón limpio no solo evita la culpa, también crea un lugar donde Dios puede habitar con libertad, y donde Dios habita, hay descanso. Refugiarse en Dios no significa aislarse de las responsabilidades, significa enfrentarlas desde un lugar seguro, porque un corazón purificado no reacciona desde el miedo, responde desde la confianza, y esa confianza protege. Cuando comenzamos el día sin limpiar el corazón, solemos buscar refugio en distracciones, en el control, en la prisa o en la aprobación de otros, pero ninguno de esos refugios sostiene a largo plazo, porque no fueron diseñados para cargar el peso del alma. El refugio que Dios ofrece comienza con honestidad, con un corazón que se presenta tal como está, sin adornos, sin defensas, porque solo lo que se entrega puede ser cubierto, y solo lo que se reconoce puede ser guardado. Un corazón puro no significa un corazón vacío de lucha, significa un corazón cubierto por la gracia, un corazón que sabe a dónde volver cuando la presión aumenta, y esa dirección clara es refugio. Hay días en los que el ruido exterior es inevitable, conversaciones difíciles, decisiones complejas, noticias inesperadas, y aún así, quien comenzó el día con un corazón purificado lleva dentro un espacio de calma que no depende de las circunstancias. Ese refugio interior no se crea improvisando, se cultiva, se cuida y se renueva cada mañana, porque el corazón es sensible y necesita ser guardado constantemente, y Dios se ofrece a hacerlo cuando se lo permitimos. La Escritura declara, según Salmo capítulo 46, versículo 1, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y ese auxilio no llega solo cuando todo colapsa, está disponible desde el inicio del día. Refugiarse en Dios al comenzar la jornada es reconocer que no queremos vivir a la defensiva, anticipando conflictos o protegiéndonos de heridas, sino vivir desde la confianza de que Dios cuida nuestro interior. Un corazón purificado actúa como filtro, no todo entra, no todo se queda, porque la presencia de Dios establece límites internos que protegen sin endurecer, y esa protección es sabia. Refugiarse en Dios también implica aprender a soltar, dejar de cargar con lo que no nos corresponde, con expectativas ajenas, con culpas pasadas o con miedos futuros, porque el refugio de Dios es un lugar donde el peso se entrega. Hay pensamientos que solo se aquietan cuando el corazón se siente a salvo, y ese sentimiento de seguridad no viene de controlar el entorno, viene de confiar en la fidelidad de Dios, y esa confianza se fortalece con un corazón limpio. El refugio de Dios no elimina las dificultades del día, pero nos guarda de ser definidos por ellas, porque cuando el interior está protegido, el exterior no gobierna nuestras reacciones, y esa libertad es profunda. Refugiarse en Dios al iniciar el día también significa aceptar su ritmo, no apresurarnos a responder, no reaccionar desde la urgencia, porque un corazón alineado sabe esperar, y esa espera evita heridas innecesarias. Hay corazones que viven expuestos todo el día, absorbiendo tensiones, palabras y actitudes que los desgastan, pero el corazón purificado aprende a permanecer guardado, porque entiende que no todo merece una respuesta emocional. El refugio interior se manifiesta muchas veces como una pausa, un momento de silencio interno donde recordamos que Dios está presente, y ese recuerdo trae calma aún en medio de la actividad. Refugiarse en Dios no es una huida del mundo,
es una forma distinta de habitarlo, porque quien se sabe guardado no necesita defenderse constantemente, y esa seguridad interior transforma la manera de relacionarnos. Un corazón puro al iniciar el día también crea refugio para otros, porque quien vive desde la paz transmite paz, quien vive desde la gracia refleja gracia, y ese reflejo impacta más de lo que imaginamos. Dios no solo limpia el corazón para protegernos a nosotros, también lo hace para que seamos instrumentos de descanso en medio de un mundo agitado, y esa misión comienza en lo secreto. Refugiarse en Dios implica confiar en su cuidado aun cuando no entendemos todo lo que ocurre, porque el refugio no se basa en comprensión total, se basa en confianza, y esa confianza sostiene. Hay momentos en los que el corazón quiere volver a contaminarse con preocupaciones, comparaciones o juicios, y es ahí donde el refugio se renueva, cuando volvemos conscientemente a Dios y le decimos guarda mi interior, y Él responde. El refugio de Dios no es frágil, no se rompe con una mala noticia ni con un error inesperado, porque está sostenido por su carácter fiel, y su fidelidad no cambia con el día. Refugiarse en Dios también nos enseña a descansar durante la jornada, no solo al final, porque el descanso no es solo físico, es emocional y espiritual, y un corazón guardado descansa mejor. Hay personas que trabajan mucho pero descansan poco por dentro, porque no han aprendido a refugiarse en Dios, pero cuando el corazón encuentra ese lugar seguro, incluso el trabajo se vive de forma distinta. El refugio interior no elimina la responsabilidad, la equilibra, porque quien se refugia en Dios actúa con mayor claridad y menor desgaste, y esa combinación es sabiduría. Refugiarse en Dios también implica aceptar que no todo saldrá como esperamos, pero aún así estaremos bien, porque el refugio no depende de resultados, depende de la presencia de Dios, y esa presencia es constante. Cuando el corazón se siente a salvo, la ansiedad pierde fuerza, el miedo se debilita y la paz encuentra espacio, no porque todo esté resuelto, sino porque el interior está guardado. Por eso, hoy quiero invitarte a reconocer que no caminas solo, que este clamor por un corazón puro no es individual, es compartido. Somos muchos los que comenzamos el día buscando refugio en Dios. Si deseas, escribe en los comentarios Dios es mi refugio, no como una frase automática, sino como una declaración consciente de fe, porque compartir la verdad fortalece la comunidad y anima a otros que también buscan comenzar el día bien. Al declarar esto, no solo te recuerdas a ti mismo dónde está tu refugio, también ayudas a otros a recordar que no tienen que vivir expuestos emocionalmente, porque Dios ofrece cuidado real. El refugio de Dios no aísla, conecta, no encierra, libera, porque quien se siente seguro puede amar sin miedo, escuchar sin defensas y servir sin agotarse, y esa forma de vivir honra a Dios. Un corazón purificado al inicio del día también aprende a reconocer cuando necesita volver al refugio, cuando hacer una pausa, cuando callar y cuando orar, porque la sensibilidad espiritual se agudiza. Refugiarse en Dios no significa que nunca nos equivocaremos, significa que cuando lo hagamos, sabremos a dónde volver sin miedo, y ese retorno constante es señal de una relación viva. Hay corazones que se endurecen por falta de refugio, pero el corazón que se guarda en Dios se mantiene sensible, humilde y abierto a la corrección, y esa sensibilidad es señal de vida espiritual. El refugio de Dios no se gana por mérito, se recibe por gracia, y esa gracia está disponible cada mañana cuando clamamos con sinceridad, y esa disponibilidad es esperanza. Tal vez hoy necesitas más refugio que respuestas, más descanso que soluciones, y Dios conoce esa necesidad antes de que la expreses, porque Él cuida de lo profundo. Y mientras este refugio se afirma en tu interior, algo más comienza a tomar forma, porque quien se siente guardado puede enfrentar la vida sin ser dominado por el temor, y esa libertad interior será el próximo paso que recorreremos juntos. La Biblia no presenta la transformación del corazón como una teoría abstracta, sino como una experiencia vivida por personas reales, con historias complejas, fallas profundas y procesos largos,
porque Dios no trabaja con ideales, trabaja con corazones humanos. Cuando David clamó «Crea en mí un corazón limpio», no hablaba desde la perfección, hablaba desde el arrepentimiento, desde la conciencia de haber fallado, y ese testimonio nos recuerda que la pureza del corazón no comienza con mérito, comienza con honestidad. David fue rey, guerrero, poeta y líder, pero también fue frágil, impulsivo y vulnerable al pecado, y aún así Dios no lo desechó, porque el corazón que se arrepiente sinceramente se convierte en un terreno fértil para la restauración, y esa restauración fue real. Después de su clamor, David no se convirtió en alguien sin luchas, pero sí en alguien con mayor sensibilidad espiritual, más consciente de su dependencia de Dios, y esa conciencia sostuvo su caminar posterior. Otro testimonio profundo es el del profeta Isaías, quien al ver la santidad de Dios reconoció inmediatamente la condición de su corazón y sus labios, entendiendo que la pureza no se logra por esfuerzo humano, sino por intervención divina. Isaías declaró su indignidad y Dios respondió no con rechazo, sino con purificación, tocando su boca y restaurando su interior, mostrando que Dios no se aleja del que reconoce su necesidad, se acerca para transformar. Este testimonio revela que la presencia de Dios no solo expone lo que está desordenado, también provee la limpieza necesaria para cumplir el propósito, y esa limpieza capacita. El testimonio de Pedro también nos muestra un proceso de corazón, porque fue impulsivo, temeroso y contradictorio, capaz de declarar amor profundo y de negar a Jesús horas después, y aún así Dios no terminó su obra con él. Después de su negación, Pedro experimentó dolor, vergüenza y confusión, pero su historia no terminó ahí, porque el corazón quebrantado fue restaurado con amor, no con condena, y esa restauración lo fortaleció. Jesús no confrontó a Pedro con dureza, lo restauró con preguntas que sanaron su interior, mostrando que la limpieza del corazón también ocurre a través del amor que restaura, y esa pedagogía divina sigue vigente. El testimonio de Zaqueo nos habla de un corazón transformado en un solo encuentro, no por imposición, sino por gracia, porque cuando Jesús decidió hospedarse en su casa, algo profundo se ordenó por dentro. Zaqueo no recibió una lista de reglas, recibió aceptación, y esa aceptación produjo arrepentimiento genuino y restitución voluntaria, demostrando que la pureza del corazón florece cuando la gracia toca lo profundo. También encontramos el testimonio menos mencionado de Manasés, un rey que hizo lo malo delante de Dios durante años, contaminando su corazón y el de su pueblo, y aún así, cuando se humilló y clamó, Dios lo escuchó. Manasés fue restaurado no porque lo mereciera, sino porque reconoció su necesidad, mostrando que no hay corazón tan endurecido que Dios no pueda limpiar cuando hay arrepentimiento sincero, y esa verdad trae esperanza. El testimonio de la mujer que ungió los pies de Jesús nos habla de un corazón profundamente quebrantado que encontró limpieza no en palabras, sino en una expresión de amor y entrega total. Jesús declaró que sus pecados eran perdonados porque amó mucho, revelando que el amor genuino nace de un corazón que ha sido tocado por la gracia, y esa gracia transforma profundamente. También está el testimonio del publicano que oró a distancia, golpeando su pecho y reconociendo su condición, mientras el fariseo confiaba en su propia justicia, y Jesús afirmó que el publicano salió justificado. Este relato nos recuerda que la pureza del corazón no se mide por comparación externa, sino por humildad interna, y Dios responde al corazón humilde con misericordia. El testimonio de Pablo es otro ejemplo poderoso, porque pasó de perseguidor a apóstol, no por un cambio superficial, sino por una transformación radical del corazón que redefinió su propósito y su identidad. Pablo reconoció que antes confiaba en su propio mérito, pero después de su encuentro con Cristo, comprendió que la verdadera justicia viene de Dios, y esa comprensión lo llevó a vivir con un corazón rendido. La Escritura también nos habla de corazones transformados de forma silenciosa, como el de Ana, quien derramó su alma delante de Dios sin palabras elaboradas, y encontró paz antes de recibir respuesta.
Ana salió del templo con el mismo problema externo, pero con un corazón diferente, mostrando que la transformación interior muchas veces precede al cambio exterior, y esa transformación sostiene. Otro testimonio menos mencionado es el de Josías, un rey joven que al escuchar la palabra de Dios rasgó su corazón, reconociendo cuánto se había desviado el pueblo, y decidió reformar su camino. Josías no endureció su corazón ante la corrección, lo ablandó, y esa sensibilidad espiritual trajo restauración, porque un corazón sensible permite que Dios obre con libertad. La Escritura también muestra el contraste de corazones que no quisieron ser limpiados, no para condenar, sino para advertir, porque el corazón que se resiste pierde sensibilidad, y esa pérdida genera distancia. Pero el énfasis siempre vuelve a la gracia, porque Dios no se cansa de llamar, de invitar y de esperar, sabiendo que el corazón humano necesita tiempo, procesos y repetición para transformarse, y esa paciencia divina es amor. Los testimonios bíblicos no están escritos para admirarlos desde lejos, están para que nos identifiquemos, porque cada uno de ellos revela que Dios trabaja con corazones reales, no con versiones idealizadas. Tal vez tu historia aún está en proceso, quizá no ves todavía un cambio radical, pero estos testimonios nos recuerdan que la obra de Dios no siempre es inmediata, pero siempre es profunda, y esa profundidad vale la espera. La limpieza del corazón no ocurre una sola vez, es un proceso continuo de rendición, corrección y renovación, porque cada etapa revela nuevas áreas que Dios desea sanar, y esa revelación es parte del crecimiento. Dios no busca corazones impecables, busca corazones disponibles, dispuestos a volver una y otra vez a su presencia, porque ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Cada testimonio bíblico confirma que el clamor por un corazón puro no cae en oídos sordos. Dios escucha, responde y actúa, aunque el proceso tome tiempo, y esa certeza fortalece la fe. La historia de otros nos anima a perseverar cuando sentimos que nuestro interior aún necesita trabajo, porque Dios no abandona la obra que comenzó, y su fidelidad permanece. Quizá hoy te encuentras en una etapa similar a alguno de estos testimonios, reconociendo errores, sintiendo necesidad o deseando renovación, y esa identificación no es casualidad, es una invitación. Dios sigue creando corazones limpios, sigue renovando espíritus y sigue transformando vidas, porque su poder no se ha agotado, y su gracia no tiene límite. Y mientras estos testimonios se asientan en tu interior, algo comienza a liberarse, porque quien reconoce que Dios ha transformado otros corazones empieza a creer que también puede transformar el suyo, y esa fe abre el camino hacia una libertad más profunda, la libertad del temor, que será el próximo paso que recorreremos juntos. El temor no siempre grita, muchas veces susurra desde temprano, se instala al comenzar el día y condiciona decisiones antes de que seamos conscientes de ello. Pero un corazón purificado aprende a reconocer ese susurro y a no obedecerlo. Hay miedos que nacen del pasado, errores no resueltos, palabras que quedaron marcadas o experiencias que dejaron huella, y si el corazón no es limpiado, esos miedos se reactivan cada mañana como si aún tuvieran autoridad, pero Dios ofrece algo distinto. Cuando David clamó «Crea en mí un corazón limpio», también estaba clamando por libertad, porque entendía que un corazón contaminado es terreno fértil para el temor, mientras que un corazón purificado es espacio para la confianza. El temor necesita culpa para crecer, necesita confusión para sostenerse y necesita soledad para dominar. Pero cuando el corazón es limpiado por Dios, esas raíces comienzan a debilitarse y la libertad empieza a manifestarse. Muchos temores no tienen que ver con lo que está pasando, sino con lo que creemos que podría pasar, escenarios imaginados que se repiten en la mente y drenan la paz antes de que el día realmente comience. Pero la presencia de Dios ordena esos pensamientos. Un corazón purificado no elimina la prudencia, elimina la parálisis, porque la prudencia guía con sabiduría, mientras que el temor inmoviliza, y esa diferencia define la manera en que avanzamos.
Hay mañanas en las que el temor aparece como inseguridad, dudas sobre nuestra capacidad, miedo a equivocarnos o a no estar a la altura. Pero Dios no limpia el corazón para que confiemos en nosotros, lo limpia para que confiemos en Él, y esa confianza libera. La Escritura declara, según Salmo capítulo 27, versículo 1, que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, y que no debemos temer, no porque no existan amenazas, sino porque la presencia de Dios disuelve la oscuridad, y esa luz guía. El temor también se manifiesta en la necesidad constante de control, porque cuando el corazón no está en paz, intenta controlar todo para sentirse seguro, pero un corazón purificado aprende a soltar, y al soltar encuentra descanso. Hay personas que viven agotadas no por exceso de trabajo, sino por exceso de temor, anticipando problemas, defendiendo posiciones y cargando escenarios que aún no existen. Pero Dios no nos creó para vivir así. La libertad del temor comienza cuando aceptamos que no necesitamos garantizar todos los resultados para estar a salvo, porque nuestra seguridad no depende del control humano, depende del cuidado divino, y ese cuidado es real. Un corazón purificado al iniciar el día también aprende a enfrentar el temor sin negarlo, porque la fe no consiste en fingir valentía, consiste en llevar el miedo a Dios y permitir que Él lo reemplace con paz, y esa paz es profunda. El temor pierde fuerza cuando dejamos de esconderlo, cuando lo reconocemos y lo presentamos delante de Dios, porque lo que se expone a la luz deja de gobernar en la oscuridad, y esa exposición sana. Hay temores relacionados con el futuro, con lo desconocido, con decisiones importantes que se avecinan, y aunque no tengamos todas las respuestas, un corazón purificado aprende a avanzar paso a paso confiando en la guía de Dios, y esa confianza sostiene. El temor también puede aparecer como miedo a fallar espiritualmente, a no ser suficientemente buenos, constantes o fieles, pero Dios no limpia el corazón para exigir perfección, lo limpia para establecer relación, y esa relación es segura. Un corazón limpio no es un corazón sin luchas, es un corazón que sabe volver a Dios cuando la lucha aparece, y esa capacidad de volver es una forma profunda de libertad. El temor suele amplificarse en soledad, cuando la mente repite pensamientos sin contraste, pero un corazón purificado recuerda que no camina solo, que Dios está presente y que su gracia acompaña cada paso, y esa compañía alivia. La libertad del temor también se manifiesta en la manera en que enfrentamos el juicio ajeno, porque cuando el corazón está alineado con Dios, la opinión de otros pierde poder para definirnos, y esa seguridad interior es liberadora. Hay corazones que viven temiendo decepcionar a todos, intentando cumplir expectativas imposibles, pero Dios no limpia el corazón para que carguemos presiones ajenas, lo limpia para que vivamos en coherencia con su verdad, y esa coherencia trae paz. El temor muchas veces nace de la comparación, de mirar a otros y sentir que no somos suficientes, pero un corazón purificado aprende a descansar en la identidad que Dios da, y esa identidad no se compara, se recibe. La Escritura nos recuerda, según segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, y ese espíritu se manifiesta con mayor claridad cuando el corazón es limpiado. La libertad del temor no significa ausencia de desafíos, significa presencia de confianza, porque los desafíos siguen existiendo, pero ya no gobiernan el interior, y esa diferencia cambia la experiencia diaria. Un corazón purificado también aprende a distinguir entre advertencia y miedo, porque Dios guía con paz incluso cuando corrige, mientras que el temor presiona y confunde, y esa distinción protege. Hay miedos que se arrastran desde la infancia, palabras que marcaron, experiencias que dejaron inseguridad, pero Dios no está limitado por el tiempo, puede sanar hoy lo que se formó hace años, y esa sanidad es real. El temor pierde autoridad cuando el corazón se convence de que Dios no se va a ir si fallamos, de que su amor no se retira cuando nos equivocamos, y esa certeza libera profundamente. Muchos viven temiendo el rechazo, incluso de Dios,
Pero el clamor por un corazón limpio no provoca rechazo, provoca cercanía, porque Dios se acerca al corazón sincero, y esa cercanía disuelve el miedo. Un corazón purificado también aprende a descansar en la noche, porque el temor suele intensificarse cuando todo se aquieta, pero quien comenzó el día alineado puede cerrar el día con mayor paz, y ese descanso es un regalo. La libertad del temor se construye día a día, no en un solo momento, porque cada mañana que elegimos comenzar con un corazón limpio debilitamos un poco más las raíces del miedo, y esa constancia produce fruto. El temor pierde fuerza cuando dejamos de anticipar el fracaso y comenzamos a anticipar la fidelidad de Dios, porque lo que esperamos moldea cómo vivimos, y esa expectativa redefine la jornada. Hay días en los que el temor intenta regresar con fuerza, pero un corazón purificado sabe a dónde volver, sabe a quién clamar y sabe en quién confiar, y esa claridad es estabilidad. Dios no promete una vida sin temores externos, promete una vida interior gobernada por su paz, y esa paz guarda el corazón incluso cuando el entorno no cambia, y ese guardo es poderoso. La libertad del temor no nos hace imprudentes, nos hace valientes con sabiduría, capaces de avanzar aún con nervios, pero sin paralizarnos, y esa valentía honra a Dios. Un corazón limpio al iniciar el día también aprende a responder al temor con oración en lugar de reacción, con confianza en lugar de huida, y ese cambio de respuesta transforma la experiencia. Tal vez hoy hay un temor específico que ha estado presente por mucho tiempo, una preocupación constante o una inseguridad persistente, y Dios conoce ese temor mejor que tú, y su gracia ya está obrando ahí. La libertad del temor no se alcanza ignorándolo, se alcanza enfrentándolo con la verdad de Dios, y esa verdad se instala con mayor fuerza en un corazón purificado. Dios no te llamó a vivir dominado por el miedo, te llamó a vivir sostenido por su presencia, y esa presencia está disponible cada mañana cuando clamas con sinceridad. Y mientras el temor comienza a perder su dominio, algo nuevo se prepara en el interior, porque un corazón libre del miedo está listo para cultivar hábitos de presencia diaria que sostengan esta libertad a lo largo del tiempo, y ese será el próximo paso que recorreremos juntos. Un corazón purificado no se mantiene por inercia, se cuida con intención, porque así como el corazón puede alinearse al iniciar el día, también puede dispersarse si no aprende a permanecer, y esa permanencia se construye con hábitos sencillos, constantes y profundamente espirituales. La presencia diaria de Dios no es un evento aislado reservado para momentos especiales, es una relación viva que se fortalece con prácticas cotidianas, porque lo que se cultiva a diario se vuelve estable, y lo que se descuida se debilita con el tiempo. El primer hábito que sostiene un corazón puro es el recuerdo consciente, recordar varias veces al día que hemos sido limpiados por Dios, no para sentirnos superiores, sino para caminar con gratitud, y esa gratitud protege el interior. Recordar no es repetir palabras vacías, es traer a la memoria la obra que Dios ya hizo al comenzar el día, porque lo que se recuerda se honra, y lo que se honra se cuida. Un corazón que recuerda su limpieza actúa con mayor cuidado, porque no quiere volver a contaminarse con actitudes, pensamientos o reacciones que no reflejan la paz recibida, y esa conciencia guía. Otro hábito esencial es la oración breve y frecuente, no solo oraciones largas y formales, sino susurros interiores, frases sencillas dirigidas a Dios a lo largo del día, porque la conversación continua mantiene viva la relación. Decir internamente: Señor, guarda mi corazón antes de una conversación difícil, o dirígeme antes de una decisión pequeña, mantiene la presencia activa y el corazón alineado, y esa alineación evita desgaste. La oración diaria no busca informar a Dios de lo que ocurre, busca mantenernos conscientes de su cercanía, porque cuando sabemos que Dios está cerca, reaccionamos de manera distinta, y esa diferencia es evidente. Otro hábito que sostiene la pureza del corazón es la vigilancia interior, no como una atención constante, sino como una atención amorosa a lo que entra, porque no todo pensamiento merece hospedaje, y no toda emoción necesita gobernar.
Vigilar el corazón no significa reprimir lo que sentimos, significa discernir qué hacer con ello, presentarlo a Dios, permitir que Él lo ordene, y ese proceso trae paz. La Escritura nos recuerda, según Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida, y ese cuidado diario es sabiduría. Un hábito profundamente formativo es la lectura pausada de la palabra de Dios, no como rutina apresurada, sino como alimento, porque la palabra limpia, corrige y afirma, y su efecto es acumulativo. No se trata de cantidad, se trata de atención, permitir que una verdad bíblica acompañe el día, que una frase se repita en la mente, que una promesa se convierta en ancla, y esa repetición fortalece. La palabra de Dios actúa como espejo, revelando actitudes que necesitan ajuste, pero también como bálsamo, sanando heridas que el día va descubriendo, y esa doble función sostiene el corazón. Otro hábito importante es la gratitud consciente, no solo al final del día, sino en medio de él, porque agradecer reorienta el corazón, recordándole que Dios sigue obrando incluso en lo simple, y esa conciencia purifica. La gratitud no niega las dificultades, las coloca en perspectiva, porque un corazón agradecido reconoce la presencia de Dios aun cuando el escenario no es ideal, y esa mirada protege. Un hábito que muchos descuidan es el silencio intencional, pequeños momentos donde dejamos de hablar, de consumir información y de responder estímulos, para simplemente estar delante de Dios, y ese silencio ordena. En el silencio, el corazón se aquieta, la mente se aclara y la presencia de Dios se vuelve más perceptible, no porque Él llegue, sino porque dejamos de distraernos, y esa quietud renueva. El silencio no es vacío, es espacio, un espacio donde Dios habla, donde el interior se acomoda y donde las emociones encuentran descanso, y ese descanso es necesario. Otro hábito esencial es el examen suave del corazón, no para juzgarnos con dureza, sino para revisar cómo estamos caminando, preguntándonos con honestidad si algo se ha desalineado, y ese autoexamen trae corrección temprana. Preguntarnos durante el día desde dónde estoy reaccionando, o qué está gobernando mi interior ahora, permite ajustes antes de que el desgaste avance, y esa atención evita heridas innecesarias. Un corazón puro también se sostiene aprendiendo a pedir perdón rápidamente, no acumulando errores, no justificando actitudes, sino volviendo a Dios con humildad, porque la limpieza se mantiene con prontitud, y esa prontitud libera. Dios no se cansa de perdonar ni se impacienta con nuestra fragilidad, porque su gracia es constante, y acudir a ella con rapidez mantiene el corazón liviano. Otro hábito que protege profundamente el interior es el cuidado de las palabras, porque lo que decimos afecta directamente lo que llevamos dentro, y un corazón purificado aprende a hablar desde la paz. Elegir palabras que edifiquen, que no hieran innecesariamente y que reflejen la gracia recibida es una forma práctica de cuidar el corazón, porque la boca revela y refuerza lo que habita dentro. Un hábito necesario es aprender a descansar en Dios durante la jornada, no solo al final, porque el descanso interior se cultiva recordando que no todo depende de nuestro esfuerzo, y esa verdad aligera. Descansar en Dios no es dejar de actuar, es actuar sin ansiedad, confiando en que Dios está involucrado en cada paso, y esa confianza se practica. Otro hábito que sostiene la pureza es la comunión. Caminar con otros que también buscan un corazón alineado, porque la fe compartida fortalece, corrige y anima, y ese acompañamiento es un regalo. Dios no diseñó la vida espiritual para vivirse en aislamiento, porque el corazón se protege mejor cuando hay comunidad, cuando hay palabras de aliento y corrección amorosa, y esa interacción edifica. Un corazón puro también se sostiene aprendiendo a soltar al final del día, no cargando culpas ni tensiones hacia la noche, porque lo que no se suelta se acumula, y esa acumulación pesa. Entregar el día a Dios antes de dormir permite cerrar ciclos, descansar mejor y despertar con mayor claridad, y ese cierre diario renueva.
Otro hábito clave es la constancia, no la perfección, porque la pureza del corazón no se mantiene por hacerlo todo bien, sino por volver siempre a Dios, y esa constancia produce fruto. Habrá días en los que olvidemos, en los que reaccionemos mal o en los que nos sintamos lejos, pero el hábito más importante es regresar, porque Dios no rechaza al que vuelve, y esa seguridad sostiene. La presencia diaria de Dios no elimina las tentaciones ni los desafíos, pero nos entrena para enfrentarlos desde un lugar más sano, más consciente y más dependiente, y esa dependencia es fortaleza. Un corazón que cultiva estos hábitos no se vuelve rígido, se vuelve sensible, porque aprende a escuchar, a corregirse y a descansar, y esa sensibilidad es señal de vida espiritual. La pureza del corazón no es un estado frágil que se pierde con facilidad, es una obra viva que se sostiene con relación, y esa relación se nutre cada día. Tal vez hoy sientes que tu vida espiritual necesita mayor estabilidad, más continuidad y menos altibajos, y estos hábitos no son una carga, son un camino, y ese camino se recorre paso a paso. Dios no espera que adoptes todo de una vez, espera disposición, porque Él mismo acompaña el proceso y fortalece lo que comenzamos con sinceridad, y esa compañía es fiel. Cada hábito de presencia diaria es una forma de decir quiero cuidar lo que Dios está haciendo en mí, y esa intención honra su obra. Y mientras estos hábitos se integran poco a poco en la vida diaria, algo profundo comienza a consolidarse, porque un corazón que aprende a permanecer en la presencia de Dios está listo para recibir una revelación final, una comprensión más clara del propósito de este clamor, y ese cierre nos espera a continuación. Llega un punto en el camino espiritual en el que comprendemos que el verdadero comienzo del día no ocurre cuando suena el reloj, sino cuando el corazón se alinea, porque sin esa alineación, incluso las mejores intenciones se dispersan, y con ella, incluso lo simple se vuelve significativo. Después de recorrer este proceso, desde el clamor inicial hasta los hábitos que sostienen la presencia diaria, todo converge en una verdad central que lo explica todo. La transformación real comienza en el interior, y ese interior se renueva cuando se presenta con honestidad delante de Dios. El clamor del Salmo capítulo 51, versículo 10, no fue una oración de emergencia, fue una decisión consciente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una frase que encierra el deseo más profundo de quien no quiere vivir fragmentado. Este clamor revela algo esencial. Dios no está interesado solo en lo que hacemos durante el día, está profundamente interesado en desde donde lo hacemos, porque la raíz define el fruto, y el corazón define la vida. Muchos intentan cambiar conductas sin permitir que Dios transforme el interior, y por eso el cansancio persiste, pero cuando el corazón es creado de nuevo, no solo corregido, algo se ordena de forma duradera, y ese orden produce paz. La revelación final es esta: no necesitamos comenzar el día siendo más fuertes, más disciplinados o más espirituales, necesitamos comenzar el día siendo más honestos, más dependientes y más abiertos a la obra de Dios, porque ahí es donde ocurre la verdadera renovación. Dios no pidió a David que se defendiera ni que se justificara, permitió que clamara, porque el clamor sincero abre la puerta a la creación divina, y lo que Dios crea no es frágil, es firme. Cuando pedimos un corazón limpio, no estamos pidiendo ausencia de luchas, estamos pidiendo dirección, claridad y sensibilidad, porque un corazón alineado no evita el proceso, lo atraviesa con mayor coherencia. Hay días en los que el corazón se sentirá liviano y otros en los que se sentirá pesado, pero la diferencia ahora es que sabemos a dónde volver, porque el clamor se ha convertido en camino, y ese camino permanece. La pureza del corazón no es un logro que se presume, es una gracia que se cuida, y cuidarla implica volver cada mañana, una y otra vez, con la misma oración sencilla y profunda. Tal vez esperabas una señal espectacular, un cambio inmediato o una emoción intensa, pero la obra más profunda de Dios suele ser silenciosa, constante y progresiva, porque Él transforma desde la raíz,
y esa transformación sostiene. La revelación final también nos recuerda que Dios no limpia el corazón para alejarnos del mundo, lo limpia para enviarnos al mundo con una vida interior sana, porque la luz no se esconde, se manifiesta. Un corazón purificado al iniciar el día no reacciona igual ante la presión, no responde igual ante el conflicto y no decide igual ante la incertidumbre, porque ahora hay un filtro interior que protege, y esa protección es sabiduría. Dios no promete días sin errores, promete corazones capaces de volver, y esa capacidad de volver es una de las mayores expresiones de madurez espiritual. El clamor por un corazón limpio no se agota en una oración, se convierte en una forma de vivir, una postura que acompaña cada amanecer, porque cada día trae nuevos desafíos y nuevas oportunidades de alineación. La revelación más profunda es esta: no necesitamos cargar con lo de ayer para vivir hoy, porque la misericordia de Dios no se recicla, se renueva, y esa renovación es suficiente para comenzar bien. Hay corazones que se endurecen con el tiempo por no haber aprendido a volver, pero el corazón que vuelve se mantiene sensible, humilde y enseñable, y esa sensibilidad es vida. Dios no busca corazones impecables, busca corazones disponibles, porque con un corazón disponible Él puede crear, renovar y dirigir, y ese proceso honra su fidelidad. Ahora llegamos al secreto práctico que transforma todo este recorrido en una experiencia diaria real. No intentes sentir pureza todo el día. Decide volver a este clamor cada vez que sientas que algo se desalineó, porque volver a tiempo evita desgaste innecesario. Cada vez que notes impaciencia, juicio, ansiedad o confusión, detente internamente y repite con sencillez: Señor, crea en mí un corazón limpio, no como ritual, sino como reorientación consciente, y esa reorientación restaura. Este pequeño acto repetido a lo largo del día tiene un efecto profundo, porque interrumpe la contaminación interior antes de que se acumule, y esa prevención es sabiduría espiritual. La pureza del corazón no se mantiene por rigidez, se mantiene por retorno constante, y Dios honra cada retorno con gracia, porque Él no se cansa de crear de nuevo. Si hoy sientes que este mensaje ha resonado con lo que necesitas al iniciar tus días, te invito a escribir en los comentarios: crea en mí un corazón limpio, no como una frase repetida, sino como una decisión consciente de vivir desde el interior alineado. Al escribirlo, no solo afirmas tu deseo, también animas a otros que leen en silencio y necesitan saber que no están solos en esta búsqueda, porque la fe compartida fortalece. Te invito también a compartir este mensaje con alguien que necesita comenzar sus días de otra manera, alguien que carga demasiado, que vive desde la culpa o que necesita renovación interior, porque a veces una oración llega justo a tiempo. Si aún no lo has hecho, suscríbete y permanece en esta comunidad, no por un canal, sino por el camino que recorremos juntos, un camino de corazones honestos que vuelven cada mañana a Dios. Y ahora cerramos volviendo al inicio, al clamor que dio sentido a todo este recorrido, el Salmo capítulo 51, versículo 10, donde David no pidió cambios externos, pidió creación interna, y Dios respondió. Si hoy puedes decir con sinceridad: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ya estás en el lugar correcto, porque Dios responde al corazón que se rinde, y su respuesta es fiel. No importa cómo despertaste hoy, importa desde donde decides vivir este día, y esa decisión comienza en el corazón, un corazón que Dios puede crear de nuevo. No estás condenado a repetir los mismos patrones, no estás obligado a cargar lo mismo cada mañana, porque hay renovación disponible, y esa renovación es real. Comienza cada día desde este clamor. Vuelve a Él cuando sea necesario y confía en que Dios está obrando incluso cuando no lo percibes claramente, porque su obra no depende de tu emoción, depende de su fidelidad. Y mientras sigues caminando, recuerda esta verdad incluso en silencio, incluso sin palabras: Dios sigue creando corazones limpios, y el tuyo no es la excepción.